Buenos días, hermanos. Es un gusto poder de nuevo compartir con ustedes la palabra del Señor y escucharla, meditarla y que pidieron al Señor que haga rema en nuestros corazones, es decir, que se haga una cosa que practicamos. La lección de hoy se llama la santificación del apóstol Pablo. Vamos realmente a conocer la evolución de un ser humano hacia el arrepentimiento y luego conducido hacia la santificación. Así que por eso nosotros vamos a iniciar con Pablo, porque Pablo nos da toda su historia desde que él era niño hasta que es santificado y enviado a ser el apóstol de los gentiles. Así que nos vamos a dedicar a eso y voy a pedir a hermana Estelita que nos dirija en oración. Oremos, hermanos, ahí en sus hogares, pidámosle al Señor su bendición. Te damos gracias por este día especial de domingo, Señor, y queremos agradecerte porque nos has permitido levantarnos, Señor, y ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad también de poder estudiar tu palabra y especialmente este tema tan especial de la conversión de Pablo. Queremos suplicarte, Señor, que nos bendigas, que bendigas la meditación de tu palabra esta mañana, que abras, Señor, nuestros entendimientos, nuestros corazones, Señor, y nos des discernimiento a cada uno, Padre, y sobre todo, pues, obediencia en todo momento de nuestra vida. Te pedimos que bendigas, mi Dios, a cada uno de los alumnos que están atentos, Señor, para poder esta mañana aprender de tu palabra, y te rogamos que bendigas a hermano pastor y lo unjas siempre de tu Espíritu Santo, Señor, para que él pueda transmitir este estudio de tu palabra. Oramos, Señor, que tú seas derramado de una manera especial en cada hogar, en cada familia, y que por favor, Señor, nos protejas y nos guardes siempre de todo mal. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor, por tu amor para cada uno. Amén. Bueno, se nos dice que Pablo realmente fue santificado muy luego, porque pues él, lo que todos dominamos en la historia que conocemos muy bien de Pablo es toda la historia de su arrepentimiento y de su conversión. Pero lo interesante es que no solo Pablo nos habla de su conversión, sino también nos habla de su santificación. La conversión no hace más que hacernos hijos de Dios y darnos el fuego, no el fuego, sino darnos la presencia de Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero recordemos que el mismo Pablo nos había dicho, y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, que él encontraba que había otra fuerza pecaminosa, que es un resultado de la herencia del pecado original de Pablo, y que Pablo le llamaba la ley del pecado y de la muerte. Y hermanos, tenemos que aprender que la santidad o llenura del Espíritu Santo es el único que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Eso quiere decir que el cristiano se ve inmerso cuando se hace cristiano, después de haber aceptado a Jesús, se ve inmerso en una lucha constante contra la ley del pecado y de la muerte que lo quiere llevar al pecado, y la fuerza del Espíritu Santo que nos quiere llevar hacia la santificación. Hay un tiempo de violencia que puede durar toda la vida si usted no busca al Señor, pero vamos a estudiar la lección para entender todo esto. La primera parte se llama Pablo antes de su conversión. ¿Quién era Pablo? Pablo dice que nació, es decir, nos da su idea, su historia desde que nació, ¿verdad? Desde que nació en la ciudad de Tarso y se educó en Tarso y en Jerusalén.
eran dos fuentes de pensamiento mundial, la ley y la razón de los griegos y de los romanos, y versus la fe del que se le exigía a los judíos. Dos mundos opuestos, no tan opuestos, sino que tal vez a la larga se complementan. Pablo era de una condición privilegiada porque era un ciudadano romano de nacimiento, y eso le permitía a él andar con toda libertad por todo el imperio romano. Que dice Hechos 22, 25 al 28. Hechos. ¿Qué capítulo? Hechos capítulo 22. Vamos a ver qué dice el 22, del 25 al 28. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Hasta el 27. 28. El 28 dice: y respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Me recuerda a todos los latinos que se van a los Estados Unidos, ¿verdad? Que quieren ser ciudadanos, pero no tienen el mismo aprecio que el ciudadano de nacimiento. Pero además de ser educado allá en su ciudad Tarso, también fue educado en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, que era el máximo intérprete de la ley en Jerusalén, y que finalmente se convirtió dice Pablo, finalmente después de oír a Gamaliel por años, me convertí en el fariseo de fariseos. Eso quiere decir lo mejor de lo mejor. Bonita frase, doña Estelita. Bonita clase. Es porque dice él que él era estricto, celoso de Dios. Tal vez lo leemos en Gálatas 1, 13, 14. A buscar entonces en nuestras Biblias, hermanos, y vamos a leer entonces en Gálatas 1, 13 y 14, que dice de esta manera: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Celoso quiere decir que no quiere que se mueva ni siquiera una coma. Una coma, porque él es celoso. Celoso tiene en español dos significados. El celoso que anda viendo a la señora que no mire a otro, y el celoso que no quiere que nada cambie, sino que tal como está, así debe seguir. Y dice Pablo contándonos su vida previa a su conversión. Fui circuncidado al 8º día, y sus sentimientos con la iglesia primitiva lo vamos a encontrar. Es decir, nos encontramos con un hombre celoso, estricto, celoso de Dios, fariseo de fariseos, ciudadano romano, y que se manejaba en el ambiente judío también, porque sus padres eran judíos. Pero vamos a empezar conociendo ahora sus sentimientos, y eso es muy importante, porque pues uno puede hacer todo lo que quiera, pero sus sentimientos es si quiere o no quiere a una persona. Sí, vamos. Filipenses 3:6 dice:
de esta manera: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso es lo que dice en Filipenses 3:6, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Muy bien, ustedes ya están viendo cómo Pablo dice, expresa sus sentimientos hacia la iglesia de Jesucristo que recién se estaba formando. Y dice, pues, irreprensible en cuanto a que fuera perseguidor de los cristianos. Y bueno, por la misma situación en Hechos 9:1-2, ¿qué leemos? El 9 de Hechos, hermanos, si lo buscan ahí en su Biblia, dice en número 1, 9:1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, Pablo no vacilaba en que mataran a los cristianos. Recuérdense que cuando mataron a Esteban a pedradas, entonces pues él recibió todas las ropas del muchacho para que las pedradas le cayeran más duro, ¿verdad? Y él dice: yo era perseguidor de la iglesia cristiana. Y bueno, hasta ahí Pablo no había sido nada más que, primero, una persona que comenzó a crecer, su educación. Estamos viendo su convicción en el judaísmo y su celo en el judaísmo, pero hasta ahí comienza a ir a enfrentarse a la iglesia de Cristo, y comienza primero pues diciéndonos que cuando él conoció a la iglesia, lo primero que sintió fue un odio tan profundo que no vacilaba en asolar todas las iglesias de Judea y de Samaria y de todos lados. Pero no conforme con eso, pues fue a pedir cartas a los fariseos ahí para que le dieran autorización para ir a recoger a todos los cristianos que encontrara en la capital de Siria, en otro país. Miren ustedes, sí que de verdad era duro. Pero él no lo sabía. Pero él estaba siendo conducido hacia su propia salvación. Iba a Pablo a Damasco con el propósito de acabar con todos los cristianos de esa ciudad. Pero la Biblia nos dice que de repente cayó una luz del cielo y lo rodeó. Era una luz esplendorosa que reflejaba la gloria de Dios, y que son los componentes de la santidad en el Antiguo Testamento. Si alguno piensa que la santidad no se menciona en el Antiguo Testamento, ahorita le vamos a dar el texto para que él también se dé cuenta de qué es lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 6 y versículo 3. Muy bien, vamos al Antiguo Testamento 6 de Isaías. En el 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia de Dios se manifestaba con humo, con gloria, luces y de todas formas. Igual que lo que le cayó a Pablo, una luz muy grande que lo rodeó. Ni siquiera le dejó en un lugarcito donde él se pudiera escapar. Y luego comienza un interrogatorio porque además de que la luz le cayó encima, pues apareció una voz que le comenzó a hablar.
Y Pablo pues le comienza el interrogatorio de la voz que le dice, vamos a ver, Saulo, Saulo, 2 veces, como quien dice, pon atención, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahí hay una acusación. El Señor mismo lo está acusando a él delante de su propia conciencia. ¿Por qué me persigues? Vamos a llevar esto despacito para que lo entendamos muy bien. ¿Por qué me persigues? Y entonces Pablo pues tiene que contestar en Hechos 9:4 y 9:5. ¿Qué tenemos? Bien, en el número 5, la respuesta de Pablo entonces es la siguiente. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay otra acusación. La otra acusación ahí es, tú me estás persiguiendo, tú me estás atormentando, tú me estás sirviendo de tropiezo. Y le dice, ¿por qué me persigues? Hay 2 acusaciones. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo, después de que él le dice, ¿quién eres, Señor? Como quien dice, bueno, yo no sé quién eres, entonces no te puedo decir si sí o no. Entonces Pablo le dice en Hechos 9:4, vamos a leerlo. Bueno, el número 4 fue cuando él cayó en tierra y oyó la voz del Señor, ¿verdad? Y el número 5 es cuando él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, para Pablo, que conocía mucho todo el Antiguo Testamento, saber que Dios se había identificado allá en el Antiguo Testamento con Moisés. Cuando Moisés le dijo, bueno, ¿y quién les diría a los judíos que me manda? Y entonces él les dijo, mi nombre, diles que te manda, yo soy. Hasta un himno cantamos, ¿no? Él es el gran yo soy. Sí, yo soy. Y Jesús le repite a Pablo ahí, ¿verdad? Él que conocía el término del yo soy. Y Jesús le repite ahí y le dice, yo soy a quien tú persigues. Así es. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús tiene a Pablo en el suelo, botado, ciego, acusado, pero en un diálogo con el Señor. Y Pablo entonces, pues cuando se entera de que le está hablando el gran yo soy, y el gran yo soy Jesús, entonces él no tiene más que analizar su situación y bueno, o se pone malcriado o se arrepiente. Y las palabras de arrepentimiento inmediato vienen del corazón de Pablo cuando le dice en Hechos 9:5 y 9:6. Muy bien. Entonces el 6, la respuesta de Pablo, ¿verdad? Después del enfrentamiento con Jesús, dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre tan fuerte, tan decidido, está aquí cambiando totalmente sus hechos, porque él estaba acusado de que me estás persiguiendo, y Pablo entonces le dice, bueno, si no te persigo, entonces ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces vamos a ver
en ese momento Pablo se está arrepintiendo, porque cuando usted dice, ya no lo vuelvo a hacer, te prometo, Señor, que ya no lo vuelvo a hacer, entonces llega la salvación a tu corazón y llega lo que se llama la santidad inicial. Santidad inicial quiere decir que cuando tú recibes a Jesucristo y le dices, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces tú conoces todo lo que el Señor quiere que hagas ahí en la Biblia, pues el Señor, eso quiere decir que tú estás dispuesto a empezar una vida con Cristo, luchando contra la ley del pecado y de la muerte que mora en todo cristiano, y que aun cuando estés ya yendo a la iglesia hasta el último día de tu vida, va a estar en tu cuerpo, porque eso es la herencia de la carne, pero que tienes al Espíritu también, que te puede capacitar para vivir una vida en el Espíritu. Era necesario que Pablo reconociese su incredulidad, y que al reconocer que era perseguidor de la iglesia, entonces, y confesara su pecado, entonces que el Señor Jesús le dice, bueno, levántate pues. Es decir, vamos a entrar ahora a la conversión de Pablo, que es la primera obra de gracia, así le llamamos los nazarenos a la salvación. Vamos a leer Hechos 9:6, ya lo leímos, ¿verdad, Estelita? Bueno, leímos la primera parte del 6, ¿verdad? Donde Pablo dice que está temblando y temeroso y le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta del Señor para Pablo es la siguiente: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es la respuesta que el Señor le da a Pablo. Levántate quiere decir, bueno, las cosas viejas pasaron, estabas tirado en el suelo, pero ahora te levantás y vas a comenzar a activar. Y vas a comenzar a activar y te vas a ir allá donde tú querías llegar, como una persona que aterrorizaba a todos los cristianos, y vas a llegar con humildad a la casa que yo te voy a enseñar. Es decir, comienza Jesús a tomar el control de la vida de Saulo. Y luego entonces encontramos que aunque Pablo se descubre que no mira nada y que lo tienen que llevar a él a Damasco, que era donde él iba a aterrorizar a todo el mundo con solo que lo vieran, en lugar de la entrada triunfal que él pensaba tener ahí, pues la entrada que le dan es una entrada humillada, porque va ciego, lo tienen que llevar de la mano y él va ahí medio tocando a ver si no se tropieza en una piedra, y hasta que lo llevan a la casa donde ya estaba listo, todo preparado para que él pudiera estar ahí. La conversión de Pablo entonces es el resultado físico de haber quedado ciego, pues es importantísimo, porque él dejó de ver las cosas que él veía, pero los ojos del alma le fueron abiertos y él comenzó a ver con los ojos del alma que él iba a ser un seguidor y un servidor del Señor Jesucristo, a quien él perseguía. Y bueno, aquel hombre llegó allá a la habitación donde le dijeron que había un cuarto preparado para él, y pasaron 3 días en que solo le pasaban el agua, pero él estaba ahí en oración y ayuno, probablemente porque pues no podía salir del cuarto porque estaba ciego. Todo lo que podía hacer era orar y pedirle perdón a Dios por todas las cosas que él había hecho, y ya se fue dando un cambio profundo en su alma, de tal manera que 3 días más tarde Dios se le apareció a Ananías y le dijo, bueno, quiero que vayas a tal y tal dirección y ahí vas a encontrar a Pablo. Y entonces Ananías estaba afligido porque dijo, pero si este es el que viene a agarrarnos a todos aquí. No, le dice el Señor Jesús, Él te mira en sus sueños, y ya sabe que tú vas a llegar y que tú vas a hacer lo que yo te voy a decir con Él.
Y nos vamos a encontrar que Ananías llega y vamos a encontrar 9:6. No, 9:6 no es. No, es Hechos 9. Muy bien, en el 9 ya mi esposo relató todo lo que pasó allí, ¿verdad? Y entonces ya casi en el 11, el Señor le dijo, levántate, le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, y ahora pues hay algo especial que... Vamos a leer Hechos 9:17. 9:17 es muy importante y lo vamos a analizar palabra por palabra para que nosotros entendamos bien qué está pasando. Muy bien. Empezando del 15, les voy a leer para ver el 17. Y en el 15 el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Muy bien. A veces nosotros pasamos muy de largo y muy rápido las palabras, pero ahora las vamos a ver. Hermano Saulo, dice Ananías. Y Saulo, pues por vez primera, alguien lo recibe con cariño. Que va a ser lo que va a ser su futuro, ¿va? Su futuro va a ser que los hermanos le tengan cariño y lo lloren y él sea siempre como un padre para los hijos. Pero luego Ananías les dice, Jesús me ha enviado, no me ha enviado nadie más, Jesús me ha enviado, así que lo que yo estoy haciendo, lo está haciendo Jesús. En primer lugar, Jesús quiere que recibas la vista, porque con la vista tú vas a hacer grandes cosas, porque ya ves y puedes hablar con la gente y puedes hacer cosas que sean necesarias para el arrepentimiento de otras personas a quienes yo te enviaré. Pero lo más importante es que no solo le dice que reciba la vista, sino le dice, y que seas lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es uno de los nombres de la santificación. Así que en 3 días Pablo consiguió lo que nosotros, saber cuánto tiempo nos toma, ¿verdad? Conocer a Jesús, es decir, recibió la salvación. Y en 3 días recibió la santificación. Y la sanidad de su vista también, sí. Pero lo más importante, pues, fue que recibió la salvación y recibió la santificación a los 3 días. A muchos nos lleva toda una vida. A otros ni siquiera van a llegar por ahí, sino que se van a quedar siempre en la lucha de la carne y nunca van a llegar a ser espirituales. Así que, hermanos, Dios hace maravillas en el hombre que se consagra incondicionalmente a Él. Y así nació Pablo, el hombre que escribió más del medio Nuevo Testamento y que fue el apóstol mandado para conquistar a los gentiles y que todavía nosotros lo leemos con tanto gusto y con tanto cariño porque dio su vida hasta que Dios lo transformó y se lo llevó a la patria celestial.
recibió tantas revelaciones Pablo, ¿va? Y bueno, es un ejemplo de cómo un hombre puede ser cambiado por la fuerza del Señor en minutos, y cómo en muy pocos días. Ni siquiera nadie le dijo nada. La orden de Jesús fue: santifícanos de una vez, porque este es un hombre escogido para muchas cosas. Amén, hermanos, amén. Así que si nosotros pudiéramos vivir la vida con la velocidad con la que la vivió Pablo, pues sería muy lindo, ¿verdad? No quisiéramos ver cristianos que están toda la vida cayendo y levantando, porque no hay llenura del Espíritu Santo, sino que a veces pues me vino y me alegró y hablé en lenguas, pero de ahí pues ya no hubo, sí hubo, pero a pesar de todo mi carnalidad no está vencida. Pero la santificación que Pablo recibió es la verdadera santificación que nosotros llamamos la segunda obra de gracia. Es un regalo que el Señor da. Es el Espíritu Santo el que santifica y nos hace dignos de ser parte de los que van a estar allá en la patria celestial, diciéndole a Dios: santo, 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 Señor Jehová. Que Dios les bendiga, hermanos, y que esto sea un ejemplo para ustedes, y que no se les olvide, agarren las cosas, porque aún para mí fue una cuestión muy bonita ponerle su nombre, por el cual cada palabra tiene un significado. Dios los bendiga, hermanos, y ha sido un gusto muy especial estar con ustedes. Doña Estelita, diga Dios también. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue muy especial estudiar esta lección de esta mañana. De veras que el Señor les bendiga grandemente y siga fortaleciendo sus vidas. No nos olvidemos de seguir orando y clamando a nuestro Señor por nuestro país. Y nos ha llamado mucho la atención que en todas las oraciones y todo que hemos visto, siempre nos dicen, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Dice: arrepintieren de sus males caminos y oraren y buscaren mi rostro, entonces el Señor oirá desde los cielos y entonces sanará nuestra tierra. Una invitación siempre para que tengamos nuestro tiempo de reflexión y de meditación en nuestros hogares, porque el Señor quiere realmente esos momentos especiales. Aquí vimos que Pablo pasó 3 días sin comer y pues estaba ciego ahí, ¿verdad? Y sin comer, y estas semanas pues que Dios les bendiga grandemente, y cada uno pues busquemos con todo nuestro corazón al Señor. Que Dios les bendiga grandemente.